Bienvenidos a este audiolibro, La oración que se opone a Satanás. En estas páginas descubriremos una dimensión profunda y vital de la oración, no solo como un acto de comunión con Dios o de petición personal, sino como un arma poderosa en la batalla espiritual contra el enemigo. Watchman Nee nos guía a entender que cada oración verdadera toca tres realidades: nuestra necesidad, la gloria de Dios y la derrota de Satanás. Acompáñanos en este recorrido espiritual, aprendiendo a orar con discernimiento, autoridad y perseverancia, para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra y el poder del enemigo sea deshecho. Que el Señor fortalezca nuestra fe y despierte en nosotros un clamor constante y ferviente contra toda obra de las tinieblas. Comencemos. Que la gracia te acompañe. Los tres aspectos de la oración. Hay tres aspectos en nuestra oración. 1. Acerca de nosotros mismos. 2. Acerca de Dios, a quien oramos. Y 3. Acerca de nuestro enemigo Satanás. Toda oración genuina debe estar relacionada con estos tres aspectos. Cuando oramos acerca de nosotros mismos, por supuesto, lo hacemos por nuestro propio interés. Oramos porque tenemos necesidades, carencias y expectativas. Oramos para obtener lo que buscamos, pero la oración genuina no debe buscar solo el propio interés, sino la gloria de Dios y su autoridad en la tierra. Claro que, cuando nuestras oraciones son respondidas, quienes recibimos el beneficio directo somos nosotros mismos. Sin embargo, en el ámbito espiritual, la realidad es que no solo quienes oran reciben el beneficio, sino que Dios recibe su gloria y se hace su voluntad. Una respuesta a la oración es una gran gloria para Dios porque muestra su amor, poder, sinceridad y grandeza al cumplir lo que sus hijos piden. Una respuesta a la oración también demuestra que la voluntad de Dios se está cumpliendo, porque Él nunca responde una oración que no sea conforme a su voluntad. Somos los suplicantes, y a quien se suplica es Dios. En una oración exitosa, tanto los suplicantes como quien suplica obtienen algo. Los suplicantes ven cumplidas sus intenciones, y quien suplica ve cumplida su voluntad. No es necesario extenderse demasiado sobre este punto, pues todos los hijos fieles de Dios, con experiencia en la oración, conocen la relación entre estos dos aspectos. Lo que ahora debemos llamar la atención de los hijos de Dios es que si nuestras oraciones solo se centran en estos dos aspectos de Dios y el hombre, aunque a veces sean eficaces, son deficientes. Hay fracaso incluso en el éxito, y aún no se ha comprendido plenamente el verdadero significado de la oración. Por supuesto, los santos espirituales comprenden que la oración no es solo para su propio beneficio, sino que está íntimamente relacionada con la gloria y la voluntad de Dios. Sin embargo, esto no es suficiente. Aún debemos prestar atención al tercer aspecto. Cuando oramos a Dios, no solo debemos orar por Él, sino que, si le pedimos algo, tanto lo que pedimos como lo que Dios promete deben ser algo que cause alguna pérdida a su enemigo. Sabemos que en el universo Dios es el soberano, pero Satanás gobierna este mundo. Juan 14:30. El mundo entero está en sus manos. Primera de Juan 5:19.
Por lo tanto, vemos dos fuerzas diametralmente opuestas compitiendo entre sí en este mundo. Claro que Dios tiene la victoria final, pero antes del fin del milenio, Satanás seguirá ejerciendo autoridad en este mundo y seguirá oponiéndose a la obra, la voluntad y los intereses de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, pertenecemos a Dios. Si obtenemos algo de la mano de Dios, esto significa que el enemigo de Dios sufre alguna pérdida. La medida del beneficio que recibimos los que pertenecemos a Dios es igual a la medida de la voluntad de Dios que se cumple. Y la medida de la voluntad de Dios que se cumple es igual a la medida de la pérdida que Satanás incurre. Puesto que pertenecemos a Dios, el objetivo de Satanás es destrozarnos, perseguirnos, reprimirnos y derribarnos. Este es el objetivo de Satanás, pero su objetivo no necesariamente tendrá éxito, porque podemos acercarnos al trono de la gracia por la preciosa sangre del Señor Jesús y pedirle protección y cuidado. Si Dios escucha nuestra oración, el plan de Satanás será derrotado. Que Dios escuche nuestra oración significa que la voluntad de Satanás es frustrada y que ya no puede perseguirnos. Por lo tanto, el grado en que nuestras oraciones son respondidas es el grado en que Satanás incurre en pérdida. Nuestro beneficio, junto con la gloria de Dios, es inversamente proporcional a la pérdida de Satanás. El aumento de uno significa la pérdida del otro, y la pérdida de uno significa el aumento del otro. Por lo tanto, en nuestras oraciones debemos preocuparnos no solo por nuestro beneficio y la gloria y voluntad de Dios, sino también por el tercer aspecto, que es el enemigo, Satanás. Si una oración no aborda ni afecta los tres aspectos, es solo superficial, vale muy poco y logrará muy poco. No es necesario mencionar las oraciones sin sentido, pues no tendrán efecto en ninguno de estos tres aspectos. Sin embargo, incluso una oración sensata de un cristiano carnal es aquella que se dirige únicamente a su propio interés. Su objetivo es asegurar su propio bienestar mediante la oración. Solo piensa en sus propias necesidades y carencias. Si Dios responde a su oración y cumple sus deseos, queda satisfecho. No considera la voluntad ni la gloria de Dios, y mucho menos piensa en la pérdida de Satanás. Pero no todos los hijos de Dios son carnales. Agradecemos y alabamos al Señor porque hay muchos entre sus hijos que son espirituales. Cuando oran, no se preocupan solo por su propio interés y luego se conforman con la respuesta de Dios a su oración, ignorando todo lo demás. Prestan mucha atención a la gloria y la voluntad de Dios. Piden a Dios que responda a su oración no para su propio beneficio, sino para que Dios obtenga gloria en el asunto mediante la respuesta a su oración. No insisten en lo que oran, sino que se preocupan por la voluntad de Dios. Este cuidado de la voluntad de Dios no se refiere a la preocupación de si Dios está dispuesto o no a concederles lo que piden. Se refiere a su preocupación de que, si Dios respondiera a su oración, sería contrario a su obra, su gobierno y la voluntad que se ajusta a su plan. Esto no es simplemente una consideración del asunto en sí, sino de su relación con la obra principal de Dios. Tales oraciones se ocupan de dos aspectos, Dios y el hombre. Sin embargo,
Muy pocos cristianos se ocupan del tercer aspecto, que es Satanás. El objetivo de una oración genuina no es solo el propio interés. A veces incluso se ignora. Uno debe prestar atención a la gloria de Dios y a la pérdida de Satanás, sin considerar su propia ganancia o pérdida como algo consecuente. Tales personas consideran que su oración tiene más éxito si causa pérdida a Satanás y gloria a Dios. Su preocupación es infligir pérdida a Satanás mediante su oración. Sus ojos no solo miran el entorno actual, sino la obra y la voluntad de Dios en toda la tierra. Por supuesto, esto no significa que solo se preocupen por Dios y Satanás y se olviden de sí mismos. Lo que significa es que, en la práctica, cuando se cumple la voluntad de Dios y Satanás ha sufrido pérdidas, sin duda obtendrán un beneficio. La condición espiritual de un santo se puede apreciar en el aspecto de la oración que él enfatiza. La parábola de Lucas 18. En la parábola de Lucas 18, nuestro Señor Jesús señala estos tres aspectos de la oración y su relación con ella. En esta parábola hay tres partes. 1, el juez. 2, la viuda. Y 3, el oponente. El juez representa a Dios, aunque en un sentido negativo. La viuda representa a la iglesia actual o a los cristianos fieles. El oponente representa a nuestro enemigo, el diablo. Al explicar esta parábola, a menudo prestamos atención solo a la relación entre el juez y la viuda. Vemos como el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, debido al clamor persistente de la viuda, finalmente la vengó. Nuestro Dios, al no ser despiadado como este juez, seguramente nos vengará por nuestro clamor. Esto es todo lo que decimos y a lo que prestamos atención. Pero hay una figura fundamental que pasamos por alto y descuidamos. Sin el oponente, no habría necesidad de que la viuda clamara al juez. Es debido a la persecución del oponente que la viuda clama al juez. Si consideramos las palabras que la viuda dirige al juez, no podemos evitar pensar en el oponente. Para abreviar, la Biblia solo registra: hazme justicia de mi oponente. ¿Cuánto encierra esta palabra? ¿Acaso no incluye una historia dolorosa? Quienes claman venganza deben tener agravios, pero ¿de dónde provienen? Seguramente provienen de la opresión del oponente, del acusado. La Biblia lo llama el oponente, lo que muestra la intensidad de su odio hacia la viuda. La Biblia dice que la viuda pidió venganza de su oponente. Esto muestra la severidad de la persecución que sufrió a manos del oponente. Por lo tanto, la viuda le contaba al juez la historia y la amenaza actual del oponente contra ella. Le pidió al juez que castigara al oponente y la vengara por sus agravios. Por lo tanto, en rigor, el oponente es la figura más crucial de esta parábola. Sin él, ningún daño habría ocurrido bajo el mandato del juez, y la viuda podría haber vivido y trabajado felizmente sin ser molestada. Sin él, no habría existido esta parábola. Nada de esto habría sucedido. Quien agita el viento y las olas es este oponente. Es el creador de toda confusión y persecución. Por lo tanto, merece la mayor atención. El juez. Este juez era el único gobernante de cierta ciudad.
gobernaba sobre toda la ciudad. Esto habla del poder y la autoridad de Dios. Aunque el mundo está gobernado temporalmente por Satanás, esta posición es una usurpación rebelde. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, expulsó al príncipe de este mundo. En su muerte, despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Aunque el mundo está ahora bajo el control del maligno, este no es un acuerdo legítimo. Dios ha fijado el tiempo en que recuperará el reino y pondrá a su Hijo en el trono por 1000 años, incluso por la eternidad. Antes de que llegue este momento, Dios simplemente permite las actividades de Satanás. El mundo aún permanece bajo el gobierno de Dios. Satanás puede gobernar todo lo que le pertenece y también puede perseguir a todos los que pertenecen a Dios. Pero esto es solo temporal. Durante este período temporal, incluso Satanás está estrictamente limitado por Dios. Él puede perseguir a los santos, pero solo dentro de ciertos límites. Más allá del límite permitido por Dios, Satanás no tiene autoridad. Podemos verlo claramente en la historia de Job. El juez gobernaba toda la ciudad. Dios gobierna el mundo entero. No era normal que una persona bajo el gobierno del juez se opusiera a alguien. De la misma manera, es anormal que Satanás, bajo el gobierno de Dios, persiga a los santos. La disposición de este juez era que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Qué clase de persona no se preocupa ni por los hombres ni por Dios? Sin embargo, debido a la persistente venida de la viuda y su clamor por venganza, y porque estaba molesto y temía su insistencia, la vengó. El Señor Jesús usó a este juez como una representación negativa de Dios. Dios no es inmoral como este juez. Él es nuestro Padre amoroso, quien nos protege. Desea darnos lo mejor. Además, no es ajeno a nosotros como lo fue el juez a la viuda. Si un juez así vengaría a la viuda por sus incesantes acusaciones, ¿no los vengará Dios, quien es más virtuoso y amoroso, y está íntimamente relacionado con sus hijos por su oración constante? Si un juez inmoral venga a una persona por su incesante súplica, al menos nuestro Dios obrará por sus hijos gracias a sus oraciones. La viuda se aseguró la venganza del juez simplemente por su llanto incesante. No podía tener ninguna esperanza en el juez mismo, pues éste carecía de virtudes. Sin embargo, nuestra respuesta a la oración no se produce solo por nuestra incesante petición, aunque ésta sea suficiente para obtener lo que deseamos. Nuestra oración también se basa en la bondad de Dios. Por eso el Señor Jesús usa las palabras ¿no quiere Dios? Estas palabras implican una comparación. Si la viuda que confió solo en su incesante petición recibió lo que deseaba, ¿no recibiremos nosotros que confiamos en nuestra incesante oración y oramos con base en la bondad de Dios lo que pedimos? La viuda. Esta viuda estaba desamparada. La palabra viuda describe su situación de aislamiento. El esposo de quien dependía para su sustento había fallecido y ella se había quedado viuda. Esta es una buena representación del cristiano en la tierra. Nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos.
En cuanto a la carne, los cristianos son desamparados y son como viudas. La enseñanza de Mateo 5 nos habla de los sufrimientos que enfrentan los cristianos en la tierra. Son débiles y no tienen poder para resistir a nadie. Donde quiera que van, son aprovechados y ridiculizados. Ni el Señor Jesús ni los apóstoles enseñaron a los creyentes a tener gran poder ni alta posición en el mundo. En cambio, debían ser humildes, despreciados y perseguidos en todas partes. No pueden basar sus argumentos en la justicia ni en la ley. Esta es la porción de los cristianos. Es el camino que el Señor ha preparado para ellos. Si el Hijo de Dios fue crucificado sin oponerse ni murmurar, ¿por qué sus discípulos esperarían un mejor trato? Por lo tanto, esta viuda es una verdadera representación de los cristianos de esta era. El oponente. La viuda tenía un oponente. Los cristianos también tenemos nuestro oponente. Este oponente es Satanás. El significado de la palabra Satanás es adversario. Un adversario es un oponente. 1 Pedro 5:8 dice, vuestro adversario, el diablo. El diablo es nuestro adversario. Debemos identificar claramente quién es nuestro adversario antes de saber cómo acudir a nuestro juez, Dios, para acusarlo. Cómo el diablo se convirtió en nuestro adversario es una larga historia. En pocas palabras, este odio comenzó en el jardín del Edén. Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Debido al engaño del diablo al mundo, Dios puso odio en su corazón y también en el nuestro. Sabemos que la descendencia de la mujer en Génesis se refiere al Señor Jesucristo. Él está eternamente enemistado con el diablo. Esto es lo que Dios ha ordenado. Quienes hemos creído en el Señor Jesús, pertenecemos a su bando. Por lo tanto, no podemos evitar aceptar a su adversario como nuestro adversario. Al mismo tiempo, Satanás, el enemigo del Señor Jesús, no nos dejará ir fácilmente sin oposición. Él tomó al Señor Jesús como su enemigo. Por lo tanto, también debe aceptar a sus discípulos como sus enemigos. Quienes aún no han creído en el Señor Jesús son hijos del diablo, Juan 8:44, y, naturalmente, Él ama a quienes le pertenecen. Pero nosotros hemos creído en el Señor Jesús y estamos unidos a Él. Porque odia al Señor Jesús, también nos odia a nosotros. Este odio se profundiza con el paso de los días. Satanás es fuerte y poderoso, mientras que nosotros estamos aislados e indefensos como la viuda. Nos oprime con su poder, suprimiéndonos y causando gran estrago sobre nosotros. Al final, incluso somos acusados injustamente por él. La palabra vengar habla de mucho sufrimiento que debemos soportar bajo su dominio. Debemos prestar mucha atención a este punto. Incluso ahora, los cristianos están siendo acusados injustamente por el diablo. A menos que este agravio sea vengado, sufriremos continuamente pérdidas. Qué lástima que muchos hijos de Dios ni siquiera sean conscientes de que Satanás los ha agraviado. Satanás y los santos.
Así como el enemigo persiguió a la viuda, el diablo ahora persigue a los creyentes. Desconocemos cuánto hemos sufrido bajo su dominio. Claro que Satanás no se presenta personalmente cuando nos persigue, más bien, obra a través de hombres o cosas. Jamás se expondrá. Prioriza el mundo, mientras que tras bambalinas lo dirige todo en secreto. Así como obró la primera vez en forma de serpiente, de la misma manera, en todas sus obras posteriores se presenta disfrazado. Debido a su ocultamiento, los hijos de Dios juzgan mal al enemigo, sin darse cuenta de que es su verdadero adversario. Causa debilidad física en los creyentes, dolor y enfermedad. Hechos 10:38. Los creyentes pueden pensar que han violado alguna ley de higiene o que están exhaustos, sin darse cuenta de que todo ha sido obra del diablo. Lamentablemente, innumerables creyentes han sufrido a manos del diablo de esta manera. A veces perseguirá a los creyentes por todo el mundo, Apocalipsis 2:10, atacándolos a través de su familia inmediata, parientes o la sociedad. Los creyentes pueden pensar que es el hombre quien odia al Señor, sin darse cuenta de que es el diablo quien lo está provocando todo tras bambalinas. A veces obra a través del entorno, poniendo a los creyentes en peligro. A veces siembra malentendidos entre los creyentes, separando a los amigos más queridos y haciéndoles llorar. A veces corta el suministro a los creyentes, acarreándoles todo tipo de privaciones, incluso hambre. A veces causa depresión, inquietud y desánimo en los creyentes. A veces hace que los creyentes se sientan perdidos e indecisos, perdiendo el control de sí mismos. A veces infunde un miedo inexplicable en el corazón de los creyentes. A veces los agota con sus asuntos y trabajo. A veces les quita el sueño, causándoles cansancio físico y mental. A veces introduce pensamientos impuros en la mente de los creyentes o inyecta pensamientos confusos en sus cerebros, despojándolos de toda defensa. A veces se disfraza de ángel de luz, engañando a los creyentes y llevándolos por el mal camino. Agotar sus obras está más allá de lo que podemos hacer aquí. En conclusión, todo lo que causa sufrimiento a los creyentes, ya sea físico o espiritual, y todo lo que los hace pecar o sufrir pérdidas, es una artimaña del diablo. Pero aunque muchos hijos de Dios son aprovechados por Satanás, la mayoría no se da cuenta de que es obra suya. A veces piensan que lo que sucede es natural y accidental, o que es obra del hombre. Pocos saben que detrás de muchos fenómenos naturales existen muchas cosas sobrenaturales. Detrás de muchos supuestos accidentes hay mucha intriga. En muchos tratos de los hombres podemos ver las conspiraciones de Satanás. Identificando al enemigo, por lo tanto, lo más importante ahora es identificar claramente a nuestro enemigo. Debemos saber con certeza quién es nuestro enemigo, quién nos causa sufrimiento. Muchas veces pensamos que los hombres se han aprovechado de nosotros. Pero la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Por lo tanto,
Cada vez que sufrimos a manos de los hombres, debemos recordar que tras ellos, Satanás y sus poderes oscuros nos dirigen. Debemos tener la visión espiritual para discernir entre la obra de Dios y las maquinaciones ocultas de Satanás. Debemos diferenciar entre lo natural y lo sobrenatural. Debemos ser maduros y adquirir conocimiento espiritual para que nada de la obra de Satanás en la oscuridad escape a nuestra observación. Si esto es así, no deberíamos reconocer que todo suceso, natural o accidental, que encontramos en nuestra vida diaria, es obra del enemigo. Entonces veremos que Satanás nos acosa y nos persigue en todo. Lo lamentable es que en el pasado Satanás se aprovechó tanto de nosotros sin darnos cuenta de que era él quien se aprovechaba de nosotros. Lo más importante ahora es que cada uno de nosotros odie a Satanás por su acoso. Nuestro odio contra Satanás nunca puede ser demasiado profundo. Para que haya posibilidad de victoria, debemos mantener una actitud de oposición en nuestro corazón y negarnos a caer bajo su opresión. Debemos comprender que nuestros sufrimientos provenientes de Satanás son injustos y que estas injusticias deben ser vengadas. Esta maldad debe ser vengada. Él no tiene derecho a afligirnos, pero nos inflige tanto dolor. ¡Qué enemistad! ¡Qué injusticia! Debemos buscar venganza. El grito de reivindicación. Después del sufrimiento de la viuda, acudió al juez en busca de vindicación. Debemos aprender de esto. No debemos comparecer ante jueces terrenales por nada. Debemos clamar a nuestro juez, quien es nuestro Padre Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 Corintios 10:4. Por lo tanto, no debemos tratar con los hombres carnales que son utilizados por Satanás por ningún medio carnal. En cambio, debemos compadecerlos porque se han convertido en herramientas de Satanás. En la guerra espiritual, las armas carnales son completamente inútiles. No solo son inútiles, sino que todos los que las usen serán vencidos por Satanás. Debemos usar armas espirituales para librar la guerra espiritual. Hay, por supuesto, muchas armas espirituales, todas registradas en Efesios 6. La más importante de ellas es la oración del versículo 18. Somos impotentes en nosotros mismos y no podemos buscar venganza, pero podemos orar a Dios y pedirle que nos vengue. La oración es la mejor arma ofensiva contra el enemigo. En la oración nos mantenemos firmes y mediante la oración podemos atacar al enemigo y dañar su plan, su obra y su poder. La viuda sabía que pelear o discutir con el oponente era inútil, pues una viuda débil jamás podrá vencer a un malvado pícaro. De la misma manera, si los hijos de Dios no confían en el poder de Dios, si no tienen la oración como escudo, si no acusan al enemigo en medio de sus acusaciones, clamando por la venganza de Dios, sino que luchan solos contra Satanás, sin duda serán heridos por sus dardos de fuego. En esta parábola, el Señor Jesús nos dice la mejor manera de vencer a nuestro oponente, clamando a Dios día y noche, pidiendo su vindicación y su juicio y castigo sobre Satanás. La oración que se opone a Satanás. La Biblia nos brinda mucha ayuda con respecto a la oración que acusa a Satanás. Ahora,
consideremos brevemente algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran la oración que se opone a Satanás. Recordamos que en Génesis 3 el diablo obró por primera vez. Más tarde, Dios lo juzgó y lo maldijo. De esto sabemos que Satanás está maldecido por Dios. En esta maldición, Dios predijo claramente que la cabeza del diablo sería aplastada por el Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, cuando sufrimos en sus manos, podemos aplicar este juicio. Podemos orar. Dios maldice a Satanás una vez más para que no pueda obrar a su antojo. Ya lo maldijiste en el jardín del Edén. Te pido que lo maldigas de nuevo. Ponlo bajo el poder de la cruz de nuevo para que no se mueva. Lo que más teme el diablo es la maldición de Dios. Una vez que Dios lo maldice, ya no se atreverá a hacernos daño. Marcos 1 registra que cuando el Señor Jesús expulsaba a los demonios, les prohibió hablar. Por lo tanto, cuando Satanás utiliza a los hombres para pronunciar muchas palabras de confusión o violencia, podemos orar al Señor para que cierre la boca del diablo y lo calle. A veces, mientras predicamos el Evangelio o enseñamos la verdad a otros, podemos orar al Señor para que impida que el diablo abra la boca a nuestros oyentes o diga algo que los haga dudar u oponerse a la palabra del Señor. Recordamos la historia de Daniel en el foso de los leones. Una oración siempre muy eficaz es: Señor, cierra la boca de los leones para que no hagan daño a tu pueblo. Hay otra oración maravillosa revelada en Mateo 12. El Señor nos dice que para entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, primero hay que atarlo. Sabemos que el hombre fuerte del que habla el Señor es Satanás. Antes de poder vencer a Satanás, debemos atarlo e impedir que siga obrando. Claro que nosotros mismos no podemos atarlo y privarlo de su libertad para oponerse a nuestra obra, pero sí podemos orar. En nuestra oración podemos pedirle a Dios que ate a Satanás y le quite la fuerza para luchar contra nosotros. Siempre que vayamos a trabajar, si primero atamos verdaderamente a Satanás con nuestra oración, nuestra victoria será segura. Por lo tanto, siempre debemos orar: Señor, ata al hombre fuerte. Primera de Juan 3:8 dice: El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Por lo tanto, siempre que veamos las obras del diablo, podemos orar: Oh Dios, tu Hijo se manifestó para destruir las obras del diablo. Te doy gracias porque en la cruz anuló las obras del diablo. Pero el diablo sigue obrando. Anula su obra en mí y anula su intención de obrar a través de mi obra. Anula su obra en mi entorno. Anula todas sus obras. Al orar, podemos hacerlo según la situación del momento. Si vemos a Satanás obrando en nosotros, en nuestra familia, en nuestra oficina, en nuestra escuela o en nuestra nación, podemos pedirle a Dios que anule su obra en ese lugar. Judas 9 menciona una frase que el arcángel Miguel le dirigió a Satanás: El Señor te reprenda. Después de estas palabras, Satanás ya no pudo oponérsele. Por lo tanto, esta frase también puede usarse en nuestra oración al Señor como nuestra oposición contra Satanás. Podemos pedirle al Señor que reprenda a Satanás. Debemos saber que el Señor escucha nuestra oración.
si le pedimos que reprenda, sin duda lo hará. También debemos creer que cuando el Señor reprende a Satanás, éste no podrá resistirla. Satanás teme la reprensión del Señor. Vemos que cuando el Señor reprendió a los vientos y a las olas del mar, inmediatamente le obedecieron y se calmaron. Por lo tanto, cuando el Señor reprende a Satanás, debe ser igualmente eficaz. Si leemos los Salmos, veremos la eficacia de la reprensión del Señor. El Salmo 18:15 dice: «A tu reprensión, oh Jehová, se descubrieron los cauces de los ríos, y quedaron al descubierto los cimientos de la tierra habitable». El Salmo 76:6 dice: «A tu reprensión, oh Dios de Jacob, tanto el carro como el caballo caen en profundo sueño». El Salmo 80:16 dice: «Perecen a la reprensión de tu rostro». El Salmo 104:7 dice: «A tu reprensión huyeron las aguas». El Salmo 106:9 dice: «También reprendió al mar rojo y se secó». Estos versículos nos muestran el poder de la reprensión del Señor. Por lo tanto, si el Señor reprende a Satanás, seguramente Satanás no podrá resistirla. Siempre que Satanás nos acose, podemos pedirle al Señor que lo reprenda. Mateo 16 registra cómo Pedro, por su afecto natural, impidió que el Señor Jesús fuera a la cruz. El Señor lo reprendió diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás». Versículo 23. Cada vez que Satanás usa a nuestros parientes o afectos naturales para impedirnos hacer la voluntad de Dios, podemos orar a Dios para que lo deje atrás. En Mateo 6, el Señor Jesús nos enseña a orar: «Líbranos del maligno». Versículo 13. No sabemos cuándo vendrá el maligno a oprimirnos, pero siempre podemos aplicar esta expresión en nuestra oración. Colosenses 2:15 dice del Señor Jesús: «Despojándose de los principados y de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Cuando vemos el poder de Satanás desbocado, podemos apoyarnos en la cruz y pedirle al Señor que avergüence al diablo una vez más. Él ya fue avergonzado en la cruz. Por lo tanto, basándonos en su primera humillación, podemos pedirle al Señor que lo avergüence una vez más. Si es avergonzado, ya no podrá alzar la cabeza ni hacernos daño. Por lo tanto, debemos orar al Señor: «Señor, ahora estamos apoyados en la cruz y te pedimos que avergüences al diablo una vez más». La duración de dicha oración. ¿Cuánto debe durar este tipo de oración? Sabemos que algunas oraciones solo necesitamos orar una vez, pero nunca sobra la oración contra Satanás. El propósito de la parábola del Señor en Lucas 18 es enseñar a los hombres a orar sin desanimarse. Versículo 1. El juez vengó a la viuda, no por justicia ni por ninguna otra razón, sino porque no podía tolerar que ella lo agotara. Se dijo a sí mismo: «Le haré justicia, no sea que viniendo continuamente me agote». Por lo tanto, este tipo de oración debe ser incesante. Debemos tener este tipo de oración contra Satanás no solo cuando nos suceden circunstancias especiales, más bien en nuestra vida diaria, incluso cuando no sucede nada. Debemos mantener en nuestro espíritu
una actitud de incesante oposición a Satanás y orar incesantemente contra él. Después de contar esta parábola, el Señor Jesús dijo que si el pueblo de Dios clamara a Él día y noche, sin duda los vengaría rápidamente. Por lo tanto, esta clase de oración debe continuar día y noche sin cesar. Debemos acusar a nuestro enemigo ante Dios día y noche sin cesar, porque Apocalipsis 12 nos dice que Satanás nos acusa ante Dios día y noche sin cesar. Ya que Él nos acusa día y noche sin cesar, ¿no deberíamos acusarlo también día y noche sin cesar? Esto es venganza. Como Él nos trata, nosotros le tratamos a Él. El clamor de la viuda no cesó hasta que su oponente fue juzgada y castigada, y ella reivindicada. Por lo tanto, mientras Satanás siga reinando, mientras no esté encerrado en el abismo, mientras no sea arrojado al lago de fuego, y mientras Dios no nos haya vengado, no debemos cesar en nuestra oración de oposición. Es cuando Satanás cae como un rayo del cielo que nuestra oración puede detenerse, porque para entonces Dios habrá comenzado nuestra venganza. ¡Ay, cuánto desea Dios que aborrezcamos más al diablo! Ya hemos sufrido bastante bajo su mano. Se ha vuelto contra nosotros paso a paso, y a cada paso nos ha perseguido física y espiritualmente. ¿Por qué, entonces, seguimos callados y tolerantes ante su persecución? ¿Por qué no nos levantamos para acusarlo ante Dios con nuestras palabras de oración? Debemos buscar venganza y exigirla. ¿Por qué no nos presentamos con frecuencia ante Dios para acusarlo y así expresar nuestras quejas? El Señor Jesús nos llama particularmente a oponernos a Satanás con nuestra oración. El efecto de tal oración. ¿Cuál es el efecto de este tipo de oración? El efecto se produce en dos instancias. Primero, está el efecto presente. Cada vez que acusamos al enemigo, Dios le impide hacernos daño. Aunque volverá a nosotros más tarde, mientras lo acusamos, tiene miedo y no ejercerá su violencia imprudentemente. Cada vez que invocamos la victoria de la cruz, esta victoria se vuelve real para nosotros una vez más. Cada vez que oramos para oponernos a Satanás, su obra es anulada una vez más y el Señor lo reprende una vez más. Si oramos una vez más, Satanás sufre otra pérdida. Cuando Dios escucha nuestra oración una vez más, el interés de Satanás se desvanece una vez más. Sin embargo, este efecto no se limita al tiempo presente. El Señor Jesús menciona aquí una vindicación final. Cada vez que oramos, el Señor reprende y anula al diablo. Pero esto no se logra de una vez por todas. Está restringido solo por un tiempo y aún no ha alcanzado su destrucción final y completa. El Señor dice: ¿y acaso Dios no ejecutará con todos los medios la venganza de sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esto habla de la aniquilación final de Satanás. Sabemos que en el milenio Satanás será encerrado en el abismo y que después del milenio el Señor Jesús lo arrojará al lago de fuego eterno. Esto es para vengar a los creyentes. Por esta razón, los creyentes deben orar más contra Satanás ahora, para que puedan ser completamente vengados.
Ahora es el tiempo en que Dios está perseverando pacientemente. Aunque Él escucha la oración de los creyentes y limita la obra del diablo, aún no lo ha eliminado por completo, ni ha detenido sus amenazas para siempre. Ahora es el momento de que los creyentes oren para que ese día llegue pronto. Parece que nuestra oración puede acelerar la obra de Dios. La viuda lloraba sin cesar, pues no sabía cuándo el juez la vengaría. Su llanto aceleró el día de su venganza. Lo mismo ocurre con nosotros. El Señor dice: les digo que pronto ejecutará su venganza. Versículo 8. El Señor parece estar diciendo que la velocidad de la obra de Dios depende de nuestra oración. Nuestras constantes oraciones acusando a Satanás acelerarán la venganza de Dios sobre nosotros. Satanás perderá su autoridad cuando sea expulsado del cielo en la venida del Señor Jesús. La oración que acusa a Satanás acelerará el día de la venida del Señor. Muchas veces pensamos que Dios obra según su voluntad. Esto es cierto, pero es solo una parte de la verdad. No es la verdad completa. Dios obra según su voluntad. Este es su principio. Sin embargo, Dios no puede realmente comenzar a obrar hasta que sus hijos hayan respondido a su voluntad. Dios quiere que el hombre trabaje con Él, colaborando con Dios. Dios tiene una voluntad. Sin embargo, quiere que el hombre ore conforme a la suya. Cuando el hombre hace esto, Él cumple de inmediato la obra que su voluntad ha ordenado. Si no hay oración de sus hijos expresando su unidad con Él en su obra, sea cual sea su voluntad, Él no la ejecutará independientemente. El objetivo de Dios es eliminar la obra del diablo, y sin duda, su voluntad es vengar a los creyentes. Pero Dios espera que sus hijos oren. Así como el juez no habría vengado a la viuda sin que ella clamara a Él, de la misma manera, sin la oración de los creyentes acusando a Satanás, Dios no los vengará. No sabemos por qué, pero sí sabemos que Dios se complace en ver a su pueblo trabajando con Él. Sin embargo, debe haber una base para nuestra acusación. Quienes son perseguidos por Satanás son los creyentes. Por lo tanto, los creyentes pueden acusarlo ante Dios basándose en el trato que Satanás les da. De esta manera, recibirá su golpe mortal. El fin de los tiempos. Tras terminar esta parábola, el Señor concluyó con estas palabras: sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Versículo 8. Parece que el Señor estaba diciendo que, cuando Él esté a punto de venir, este tipo de oración será muy escaso. Los creyentes no oran porque no tienen fe. Piensan que es demasiado grande y difícil expulsar a Satanás del cielo, arrojarlo al abismo y, finalmente, al lago de fuego. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Con respecto a este versículo, podrían pensar: si esta promesa ha pasado 20 siglos y aún no se ha cumplido, ¿cómo podríamos esperar ver a Satanás castigado por Dios solo por nuestra oración? La palabra del Señor implica que, cuando Él esté a punto de venir, el hombre no tendrá la fe para orar por este asunto. Sin embargo, el fin de los tiempos es precisamente el momento en que necesitamos este tipo de oración.
Podemos ser la minoría fiel que ofrece oraciones para oponerse y atacar a Satanás en esta hora sin precedentes, oraciones para acelerar su abdicación de su posición y autoridad. Sabemos que el fin de los tiempos es el momento en que Satanás y sus espíritus malignos están particularmente activos en su obra. Por esta razón, debemos oponernos aún más a él y derrocar su gobierno mediante la oración. En rigor, en este momento, no hay mayor obra para los hijos de Dios que esta. ¿Quién está dispuesto a orar contra Satanás por su propio bien y por el de Dios? Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que contra mí combaten. Echa mano del escudo y del abroquel, y levántate en mi ayuda. Saca también la lanza y cierra el camino contra los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Vuelvan atrás y confundidos los que maquinan mal contra mí. Sean como tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los ahuyentará. Sea su camino oscuridad y resbalón mismo, y el ángel de Jehová los perseguirá. Porque sin causa escondieron para mí su red en una fosa. Sin causa cavaron para mí hoyo. Despierta y muévete por mi causa, por mi contienda, Dios mío y Señor mío. Salmos 35, 1 al 7. Amén, hermanos amados. Gracia y paz